donde los mercados financieros estaban atentos a las decisiones que iba a tomar papá Estados Unidos sobre su tasa de interés, en concreto la Reserva de Estados Unidos en relación a la tasa de interés de Estados Unidos, pero que obviamente afecta a los capitales de todo el mundo, porque si la tasa de interés de Estados Unidos sube, entonces eso funciona como una aspiradora de dólares, de capitales del resto del planeta, y si baja, entonces esos capitales se van a otros países a tratar de buscar un rendimiento mayor. Al final se definió mantener la tasa de interés de Estados Unidos como está, pero con algunos votos en contra, porque Estados Unidos está muy atravesado por ese aumento en el precio del petróleo, por esa presión inflacionaria, y la receta tradicional tiene que ver con que si sube la inflación, entonces sube la tasa de interés. Hay que decir que con esta decisión de mantener la tasa de interés, respira Toto Caputo, respira nuestro ministro de Economía, porque obviamente que su mayor miedo es que aumente la tasa de interés de Estados Unidos, como les pasó en el 2018 en la gestión de Mauricio Macri, y ese aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal daría por muerto ese plan de Toto Caputo de empezar un nuevo ciclo de endeudamiento externo. Algo que todavía no consiguió, pero que sigue poniendo un all-in en ese mercado financiero internacional. Ahora, hay que decir que 3 de los 12 miembros que componen ese comité que define el valor de la tasa de interés en Estados Unidos votaron en contra. O sea, votaron por aumentar la tasa de interés. Entonces, no es un problema que se haya resuelto. Diríamos, es un problema que se patea para septiembre, donde depende qué pase en el mundo, depende qué pase en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, depende qué pase con los precios, depende qué pase con el comercio. Bueno, la decisión que se va a tomar en Estados Unidos y que va a afectar a la Argentina y al resto del mundo. De todas maneras, volviendo acá a la Argentina, hay que decir que el mercado financiero le pide mucho a Toto Caputo, nos pide mucho a todos los argentinos para quedarse en pesos y no irse al dólar. Un dólar que hace pocos días el vocero presidencial lo puso en 1.800 pesos, cuando ahora está en 1.500. Entonces, ¿qué es lo que le pide el mercado financiero para quedarse en pesos? Bueno, le pide una rentabilidad garantizada. Le pide que le asegure el rendimiento. ¿Y cómo se lo asegura Luis Caputo? Bueno, con un bono dual. Yo sé que digo bono dual y me dicen qué quiere decir bono dual. Bueno, el bono dual les garantiza a los bonistas, a quienes compran ese bono, que el rendimiento, que la ganancia que van a tener, o sigue la tasa de interés o sigue la evolución del dólar. O sea, ganan o ganan. Cualquiera que sea mayor, si creció el dólar o si creció más la tasa de interés, bueno, le pagan el mejor rendimiento. Y realmente es difícil encontrar ofertas tan buenas en el mercado financiero con rendimientos garantizados. Y acá vale la pregunta, ¿garantizados con qué? Bueno, garantizados con nuestro esfuerzo. Vale recordar que los intereses que se pagan a estos bonistas, los intereses garantizados que se le pagan a estos bonistas, los pagamos entre todos y todas. Lo pagamos con la recaudación. Lo pagamos con ese no hay plata para actualizar el bono, no hay plata para los sueldos docentes, no hay plata para el sueldo de los policías, no hay plata para la obra pública, pero la plata para los bonistas está y está asegurada. Siento que hablamos poco de esto, ¿no? Como de la conexión de esta economía que mira las finanzas y la economía real, y ese all-in de Caputo en esa apuesta a los mercados financieros y que le den lo que necesitan para mantenerlos contentos. Entonces tenemos que volver a decir todo en esta semana donde tuvimos a Cristalina Georgieva acá dando una conferencia de prensa, teniendo una reunión con funcionarios y también visitando a Vaca Muerta, que tenemos que recordar, ¿no?, que es de los argentinos y no del Fondo Monetario Internacional. Así lo explicaba Axel Kicillof. Ese petróleo que hay en el subsuelo de nuestro país, que se puso a funcionar cuando era no convencional en Vaca Muerta, porque vos hablabas de Cristina, se recuperó YPF, y por eso pusimos en marcha Vaca Muerta. Pero le quiero recordar también a la directora del Fondo Monetario Internacional que ese petróleo que fue a ver es
del pueblo argentino, nuestro petróleo. Es argentino. Y tendría que usarse para el desarrollo nacional, para la industria nacional, para que lo puedan comprar y lo puedan adquirir y que sea no a precio impagable, sino a precio posible de los costos nacionales. Son cosas básicas que hoy están en juego, pero que por las que hay que trabajar todos los días. Increíble las cosas que hay que aclarar, ¿no? En esta Argentina de Milei. Una foto que circuló mucho ayer, me gustaría mostrarla, porque tiene que ver con este viaje de Cristalina a Vaca Muerta, donde está esta foto oficial de Cristalina con Luis Caputo y con Horacio Marín, el presidente de YPF, donde muestran justamente el titular de la noticia, del titular de Clarín, de Georgieva visitó Vaca Muerta con el ojo puesto en la cantidad de dólares que aportará el yacimiento, y la imagen dice el que tomó la deuda, Luis Caputo, ministro de Economía, la que la quiere cobrar, Cristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, y Horacio Marín, CEO de YPF, el que pone Vaca Muerta como garantía. Era un poco la sensación que teníamos ayer, lo charlamos justamente acá en el pase de la tarde, y vale la pena aclarar de nuevo que esos recursos, ese petróleo, es de las y los argentinos, aunque no lo veamos hoy en día, ¿no? Lo vemos pasar así en camiones que van hacia la exportación de ese recurso, mientras Caputo sigue en este all-in en los mercados financieros, y mientras tanto la economía interna, la economía de nosotros y de nosotras, agoniza. Tengo un informe de la Universidad Nacional de José C. Paz, que hicieron este informe en conjunto con la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, donde podemos dimensionar un poco la crisis que están viviendo las pymes en nuestro país. En la primera placa tenemos un poco el diagnóstico de lo que están viviendo las pequeñas y medianas empresas, donde el 62,5% empeoró su situación general, o sea, la mayoría empeoró su situación general. Más de la mitad redujo la capacidad instalada, casi un 58% registró caída de ventas. La mitad, exactamente la mitad del 50%, dice que la apertura importadora los perjudica. El 60,5% tuvo resultados económicos negativos y solo un 7,2% accedió a un crédito favorable. Creo que son los números un poco generales en relación a esta situación de las pequeñas y medianas empresas, donde tenemos un empeoramiento del contexto económico de las ventas y también, obviamente, de la producción, porque si no se vende, entonces se produce, se compra menos. En la siguiente placa vamos a ver que, obviamente, si las empresas están mal, lo que se resiente es el empleo, ¿no? El empleo en un país donde las pequeñas y medianas empresas dan casi 7 de cada 10 trabajos de nuestro país. O sea, son un eslabón muy importante a la hora de contratar gente. Cuando vemos la plaquita en relación al empleo, vemos que casi un 37% redujo la cantidad de puestos de trabajo, un 60% lo mantuvo. Es importante esto porque las pymes muchas veces, al contrario de lo que uno creería, que es como son escalas más chiquitas, uno dice, bueno, son las primeras en cerrar, pero muchas veces se sostienen porque es muy difícil una vez que se cerró una pyme volverla a abrir. Entonces hay muchos esfuerzos de parte de los pequeños y medianos empresarios en mantener en funcionamiento esa unidad, más allá de que no dé ganancias en el corto plazo. Hay mucho puesto ahí, mucho endeudamiento y pocos deseos de reducir el personal. Sin embargo, el 36,2% efectivamente achicó el personal en el último trimestre. O sea, más de 1 de cada 3 pymes echó gente en el último trimestre. Un tercio prevé suspensiones, reducción de la jornada, despidos o no renovación de cara a lo que viene. O sea, no están viendo un crecimiento de la Argentina, no están viendo un boom en la actividad, no están viendo nada de eso. Todo lo contrario, 1 de cada 3 dice, no, yo voy a tener que achicarme porque así como estoy no puedo seguir. Y obviamente si no tenemos ventas, si tenemos achique en la cantidad de trabajadores, también tenemos endeudamiento. Y ahí pasamos a la deuda vigente de las pymes, de estas pequeñas y medianas empresas, y el rechazo que tienen a los créditos, porque son efectivamente créditos muy caros. La mitad de estas pequeñas y medianas empresas tiene una deuda financiera, o sea, está endeudada. Y un 45% no tiene deuda
Otro 6% necesita tomar deuda, o sea, está en un rojo. Y el 3%, claramente la minoría, canceló deudas recientemente. Tenemos la mitad de las pymes endeudadas. Ahora, ¿qué es lo que dicen en relación a si el crédito está caro, está barato, pueden acceder o no en este gobierno donde mira tanto el mercado financiero y uno creería que el crédito entonces impulsa ese crecimiento económico? Bueno, la mitad dice que la tasa de interés es muy elevada, dice que prefiere no endeudarse y que hay requisitos o dificultades administrativas justamente para acceder a esos créditos, a ese endeudamiento para tratar de sostener un poco esta situación de falta de ventas. Tenemos pymes endeudadas, con actividad a la baja y con reducción de personal. Entonces ya con estos tres elementos creo que se entiende mejor el nivel históricamente bajo en la inversión cuando vemos la cantidad de máquinas paradas, o sea, cuando nos vamos a la capacidad ociosa. Este número siempre lo traemos de mano del INDEC, pero es interesante hacer justamente el doble clic de qué es lo que está pasando con las pequeñas y medianas empresas, donde usan la mitad de su capacidad instalada. O sea, la mitad del galpón, de la fábrica, del comercio está sin uso. Y está sin uso, obviamente, porque no hay ventas, porque echaron a los empleados que ocupaban esas máquinas, que ocupaban ese espacio productivo. Esa es la situación de la Argentina en términos de su economía doméstica. Y acá empiezan, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Cómo puede ser que esta situación sea tan grave para las pequeñas y medianas empresas? Y obviamente que tiene que ver con una cuestión de una caída del poder adquisitivo de los salarios, tiene que ver con que ese personal que se redujo, esas personas que se quedaron sin trabajo, bueno, tienen menos dinero, tienen menos ingresos para después salir y demandar otros productos. Entonces empieza este círculo vicioso donde se achica la actividad económica, se achica la cantidad de trabajadores, se achica el ingreso disponible y nuevamente se achica esa actividad económica. Pero también, y en paralelo, y esto es lo más cruel de este modelo, se abrieron las importaciones. Entonces, en paralelo vos tenés que salir a competir con el resto del mundo en un mundo donde los países están cerrando sus fronteras comerciales. No digo los países comunistas de Lula da Silva en Brasil, estoy diciendo los países como el de Donald Trump en Estados Unidos. Hay toda una intención de un montón de países que tradicionalmente hablaban del libre mercado, de la importancia de la globalización, que están avanzando en cerrar sus fronteras comerciales porque es imposible competir con parte del sudeste asiático, con China, que producen una escala que hace que sea imposible competir para el resto de los países. Bueno, en ese mundo, Argentina abre la importación de manera desregulada, de manera desmedida y encima con un dólar controlado. Por ende, con un dólar a 1.500, bueno, importaciones más baratas. Tenemos justamente, bueno, qué efecto tiene para las pymes esta apertura importadora y vemos que lo que predomina en estas respuestas tiene que ver con los impactos negativos. Casi un 58% señala caída de ventas como principal impacto. No me compran a mí, compran directamente en Temu, en Shein, en estas aplicaciones de compra de productos muy baratos. Hay una presión sobre los precios porque tengo que competir con condiciones de producción, con escalas de producción que no son las argentinas. Tengo pérdida de clientes, un 27%, y un 18,4% dice no tuvo impacto. Será que venden algo que no pueden competir en el resto del mundo. Ahora, el 50% dice explícitamente que esta apertura importadora los perjudica. Quiero que pasamos a la última placa, porque dijimos muchas cosas en este informe que está buenísimo de la Universidad de José C. Paz, los felicito por este trabajo, y que lo que muestra es justamente un poco de lo que charlamos recién. Esta caída de actividad y de demanda, hay una caída en las ventas, una peor situación general y resultados que se deterioran en simultáneo, ¿no? Menos ventas, menos empleo, menos actividad. Una capacidad ociosa alarmante, 50% de la capacidad instalada completamente quieta, o sea, ni hablemos de pensar en inversión, tendríamos que empezar a aprender las máquinas que están apagadas. Un empleo bajo presión, incluso en este tercer año, incluso con todos los despidos que hubo hasta ahora, bueno, sigue estando bajo presión ese empleo en las pequeñas y medianas empresas. Un financiamiento insuficiente.
teléfono para Caputo, que no está funcionando ese all-in en el mercado financiero, o por lo menos eso no se traduce en crédito más barato para los empresarios, y costos e importaciones que hacen que haya que jugar en una cancha inclinada, ¿no? Compitiendo en situaciones de mucha desventaja para nuestras pymes, que lo que nos tendría que importar es que generan puestos de trabajo acá y no en el resto del mundo. Y ante todo este panorama podríamos decir, bueno, ¿qué tiene para decir no solo nuestro ministro de Economía, sino nuestro presidente? Y mañana, de hecho, tenemos una cadena nacional de nuestro presidente Javier Milei, pero no va a hablar de la economía interna, sino que va a hablar de la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Mañana nos vamos a enterar qué tiene para decir, pero tuvimos un adelanto en este evento que tuvo Javier Milei en Perú. Porque va a volver a ser la función del Banco Central preservar el valor de la moneda. Va a estar prohibido financiar de manera directa o indirectamente al fisco. Se lo considera una estafa y al ser considerado una estafa va a ser una asociación ilícita, por lo cual van a ir presos el presidente del Banco Central y el directorio, el Poder Ejecutivo y diputados y senadores que aprueben presupuesto que implique déficit fiscal financiados con emisión monetaria, porque es una falsificación. La falsificación de dinero es un delito penal y además no es carcelable. Por lo tanto, aquellos que decidan violar el equilibrio fiscal van a terminar presos. Ahora sí, O sea, con todos los problemas que tenemos en la economía real en relación a la morosidad, el endeudamiento, el cierre de empresas, la pérdida de puestos de trabajo y demás, seguro que a la gente le importa muchísimo la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, que va a solucionar mágicamente todos los problemas por escribir en un papel que hay cierta cosa que no se puede hacer porque si no va a ser preso, seguro. Seguro que resuelve todos los problemas, seguro que es lo que la gente quiere escuchar. O sea, realmente me cuesta entender cómo a alguien le importa eso en este contexto de emergencia de la economía interna. Pero bueno, la realidad es que es difícil también entender el plan, el proyecto de este gobierno para este más de un año que queda para las elecciones. O sea, todo está puesto en el mercado financiero para ver si pueden conseguir iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento y en mantener el dólar a 1.500 pesos, que entienden que es la receta mágica para ganar las elecciones, ¿no? Mantener estable a 1.500 el dólar, por ende, mantener esta estabilidad con una agonía, una estabilidad propia de los cementerios, de una actividad económica que no se mueve, que no se siente. Bueno, mantener todo esto durante un año y eso mágicamente va a hacer que Javier Milei gane en primera vuelta. A mí, por lo menos, me cuesta entenderlo, pero por suerte, tenemos un gran trabajo acá en el Destape con los móviles que hacemos en la calle. Kiara viene haciendo este trabajo todos los días y consigue testimonios como estos. Escucho hablar sobre el proyecto de extranjerización de las tierras. Ah, sí. ¿Qué pensás? Estoy de desacuerdo. ¿Crees que tendría que haber un límite en la cantidad de tierras que puede comprar un extranjero en Argentina? Sí, obvio. ¿De dónde sos y a qué te dedicas? Soy de Chaco, ama de casa. ¿Cómo está tu situación económica? ¿Logras llegar cómoda a fin de mes? Ahí, más o menos. ¿Cuál es el gasto en el mes que más pesa? Nosotros estamos bien, la verdad. Sí. Sinceramente estamos bien. Que venga un extranjero a invertir y a fomentar la industria de diferentes rubros del país está fenomenal, o sea, es lo que tienen que hacer. Pero vender tierras a extranjeros, ¿coincidís o no? Sí, exactamente, mientras que vengan a invertir, a generar empleo y a desarrollar el país, ¿por qué no? ¿Tu opinión no es la misma? No, mi opinión no es la misma. ¿Qué relación tienen? Él es mi hijo. ¿Y tienen discusiones de política? Sí. ¿Y vos qué le decís respecto a eso? Y nada, ¿qué voy a hacer? Yo respeto la opinión de él y él tiene que respetar la mía. Me contabas sobre tu situación económica, ¿cómo estás? No, él dice que estamos bien, pero no sé, yo no lo veo así. ¿Cuál es el gasto en el mes que más te pesa? Los medicamentos de mi marido hay que comprar. ¿En algún momento apoyaste a Javier Milei? No, nunca. ¿Vos? Yo lo apoyé y lo voy a seguir apoyando siempre. Hasta el 2027. No va a ganar más. Está difícil el panorama. Me imagino que esta es una discusión en muchas mesas familiares, en muchos grupos de amigos, ¿no? Gente que sigue apoyando este modelo, esta ruta, esta hoja de ruta, y que no se puede explicar tanto desde la racionalidad económica de nuestros bolsillos, sino en términos de las expectativas, la esperanza, la fe que le sigue generando nuestro presidente. Hay algo ahí que hay que
hay que entender, que hay que escuchar. Pero bueno, en el día de hoy hubo un hecho político muy trascendental que tiene que ver con los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, que hicieron la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en relación a toda la injusticia que está atravesando la expresidenta, y quiero que escuchemos algunos de los puntos centrales. ¿Por qué estoy aquí? Porque me llamaron para ver qué había pasado con un proceso seguido contra Cristina Fernández Kirchner. Y el proceso, de verdad, he encontrado tantísimas violaciones, arbitrariedades. Aquí se ha tramitado un proceso, a nuestro entender, con muy graves violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Por qué esa hostilidad a la doctora Kirchner? Porque es mujer. Soy español y usted es argentino. Todavía hay muchos hombres que, aunque no los reconozcamos o no los reconozcan, siguen con aquello medieval de la imbecilitas murieron, etc. Porque ha sido la doctora Kirchner 2 veces presidenta, la única mujer 2 veces presidenta, una vez y reelegida, con un 45% y con un 54%, duplicando y triplicando en votos al siguiente candidato. ¿Ha influido eso? Y una cosa curiosa, en la judicatura y en la fiscalía argentina, como ocurre en mi país, hay mayoría de mujeres. Cristina Fernández Kirchner ha conocido 4 instancias, jueces y fiscales, no ha coincidido con ninguna mujer fiscal ni juez. Es un detalle que está ahí. Sí, no diría que es un detalle, diría que es una realidad de nuestro Poder Judicial. Vamos a profundizar obviamente sobre este tema, que es uno de los hechos más importantes de la jornada de hoy, con Carla Pelliza. No solo de lo que se habló en esta presentación, sino también de lo que implica, obviamente, en una campaña electoral que parece que ya arrancó. Y como parece que ya estamos en campaña electoral, quería cerrar el editorial de hoy con un momento que, si el que está del otro lado no sabe lo que significa la palabra cringe, yo creo que este video lo grafica perfecto. Levantar. Quiero ver cuando ella brillar en la camiseta, el neto de la cuna, León, por la última de Leo. Argentina quiere. Muchas gracias. Volvieron los deditos en B para Pato Bullrich.